Sí, ¿aló? ¿Se Sí, escucha? ¿Se escucha fuerte, fuerte y claro? Sí, 3, 2. vamos a ver al tiro. Ya, ahí mandé el nuevo link. Nuevo link. Ahí lo dejé de nuevo. Yo te escuchaba igual que ella, al mismo. Te mando otro link. Se escucha, Sí, ahí dejé el link. está pasando el video y se escucha tu. Sí, sí, sí. ¿Estamos al aire ya? El cabello, están abiertos los micrófonos, se escucha todo. Como reunión. Muy bien. Ok. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por esperarnos. Tuvimos un pequeño desperfecto técnico, pero estamos de vuelta. Ahora sí, quiero saber si nos pueden escuchar bien fuerte y claro antes de iniciar. Ahí sí nos pueden ir Sí. avisando en los comentarios que estamos ok ya y pueden, ¿cierto? Eh, escuchar lo que decimos. Entonces, retomo a todos de nuevo, ¿cierto? Bienvenidos al capítulo de Conectur que trata de desastres naturales y geoturismo. Hoy tenemos de invitado a Miguel Cáceres. Él es oriundo de la comuna de Copiapó, es titulado de Geología de la Universidad Católica del Norte desde el 2010 que ha trabajado en el rubro minero, desarrollando prospecciones geológicas. Y bueno, como es costumbre, ¿cierto? Tenemos a un acompañante en el programa. En estos momentos nos acompaña Marco Mella. Le mandamos un saludo cariñoso a Oscar porque él se encuentra un poquito delicado de salud. Así es que, más que nada, saludarlos a ambos. Miguel, Marcos, ¿cómo están? Bien, gracias. Claudio, ¿y tú? Hola, Bien, Marco. bien. Contenta por tenerte en este capítulo. Que bueno, ¿no? Yo más contento que tú por dar la invitación y la oportunidad. Genial, bueno, yo Muchas acá fui el que me mandé el condor, así que hola, soy Marco. Siempre, ve que es difícil llenar los zapatos de Oscar, así que vamos a intentar de hacerlo de la mejor forma. Dale nomás. gracias. Tranquilo, no hay problema. Siempre pasan cosas, estamos en vivo y yo creo que esa es la gracia también del programa, así que no te preocupes, Marco. O sea, sí. Les quería decir también que Marco está tras bambalinas, nos va a ayudar con todas las dudas que ustedes tengan, comentarios, consultas, así es que están listos los chats para que ustedes nos puedan dejar sus inquietudes. ¿Bien? Además, bueno, contarles, ¿cierto?, que Miguel lo más probable, y lo conversábamos recién, pero como no lo escucharon, espérame, me dicen que quizás no se ve bien, pero yo lo veo bien. Desde acá lo veo bien y me No, si acá escuchan bien. se ve impecable. Sí, Sí. se ve ¿Sí? bien. Bien, ya, Sí. perfecto. Entonces, bueno, les contaba, ¿cierto?, que Miguel quizás la semana pasada fue muy solicitado porque él ha escrito algunos libros, ¿cierto? Uno es El terremoto que destruyó Atacama, otro es Atacama sísmica, y también ha colaborado en la elaboración de una guía geoturística del área de manejo de la Isla Grande, también ubicada en Atacama, cerca de la comuna de Caldera. Pero yo no quiero contar tanto de él, así es que te saludo, Miguel, y te quiero pedir si es que nos puedes contar acerca de ti en lo profesional. Tú eres geólogo y cómo has, cierto, aportado desde esa disciplina a nuestra región. Ya, bueno, hola a todos los que nos están viendo. Gracias por, por su asistencia a esta pequeña entrevista y muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, eh, claro, yo soy geólogo titulado de la Universidad Católica del Norte el 2009 y desde ahí me dediqué, digamos, a lo que es el rubro minero, especialmente a la exploración. Llevo casi 10 años o un poquito más de 10 años en eso, recorriendo la cordillera de todo el norte de Chile. Pero siempre tuve la inquietud científica o de Mm, investigación, eh, primero bien rigurosa, digamos, siempre enfocada a lo que es la geología, pero luego ya me abro, digamos, me empezó a enamorar lo que es la historia, y qué mejor que, digamos, mezclar la geología con la historia local, mm, y por eso, fruto de eso es que comienza este proyecto, digamos, que se llama Atacama Sísmica, que es el segundo libro, pero que parte primero que el anterior.
¿ya? Es un proyecto en el cual yo quería recopilar todo lo que fuera los terremotos más significativos que ocurrieron en la tercera región, en los confines de la tercera región, pero en un momento me vi con mucho material de 1922, y por eso saco primero el terremoto que destruyó Atacama, y luego Atacama sísmica. He publicado en varios congresos, en una revista que se llama de Impacto Internacional, junto con unos colegas de la Universidad de Atacama, eh, pero siempre dedicado, digamos, a esto de mezclar, hasta el momento de mezclar lo que es geología con historia, y también he incursionado en lo que es no el geoturismo, pero sí en lo que es el patrimonio geológico, que es utilizado por el geoturismo, digamos, como un elemento de apoyo. Así que ahí me inmiscuyo en estos dominios y ayudo a los colegas a sacar eso que se está viendo en la imagen probablemente, que es la guía geológica o geoturística de lo que es todo lo que es la isla grande de Atacama al sur de Caldera. Ujú. Sí, efectivamente se vieron, ¿cierto?, las imágenes de las portadas de los 3 libros, de Atacama Sísmica, del terremoto, ¿cierto?, que destruyó Atacama, y de la guía. Pasaron hace un momento. Miguel, a tu juicio, ¿cuál consideras que es el rol de un geólogo en lo social, con la comunidad? Porque cada profesional tiene siempre que yo considero, a juicio personal, ¿cierto?, que existe como un peso de cómo aportas al entorno. Entonces, en el rol del geólogo, ¿qué consideras tú que es ese peso o esa importancia? Mira, el rol del geólogo en la sociedad es algo que, si bien no se ha explotado hasta el momento, es algo que debiese estar mucho más en la palestra. Nuestro rol como profesionales de las ciencias de la Tierra debiese ser mucho más fuerte, digamos, debiésemos tener un peso mucho más elevado. Pero también pasa que se tiene el estigma, o tenemos el estigma de que por ser un país minero, eh, los geólogos solamente se dedican a lo que es minería, ¿ya? Si bien por muchos años eso ha sido cierto, cada vez hay una conciencia, o aumenta más la conciencia social, y no solo lo que es externo a la geología, sino que de los geólogos mismos. Entonces, cada vez se hace más recurrente el considerar elementos geológicos que sean útiles para la sociedad, ¿ya? Principalmente en lo que es el tema de los desastres naturales, ¿cierto? Eh, Probablemente relacionado a eso es lo que es el ordenamiento territorial, eh, también obviamente que alguna investigación científica que venga acompañado. Entonces, en obras ingenieriles también debiésemos estar inmiscuidos en construcción de grandes obras ingenieriles, caracterización de suelos, y es algo que paulatinamente está siendo considerado, ¿ya? Pero no es el óptimo. Hay otros países en donde la opinión de un geólogo pesa para, por ejemplo, construir una carretera o construir un túnel. En el caso de Chile, nuestro rol es relevado o es reemplazado por otros profesionales que no siempre son los más idóneos. Entonces, el tema del geólogo cada vez va a seguir aumentando en nuestro rol en la sociedad. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, que hoy en día, con los hechos que han ido sucediendo, ¿cierto? Con los fenómenos naturales que han ido ocurriendo, de alguna manera uno también se da cuenta de la importancia, ¿cierto?, de los geólogos dentro de lo que es lo social, dentro de lo que es, como decías tú, la planificación territorial, ¿cierto? Uno hoy en día se empieza a preocupar, me pasó en lo personal, cuáles son como las zonas de riesgo, ¿cierto? ¿Cuántos años ha pasado desde, no sé, algún tipo de desastre? Como región hemos pasado por varios desastres. Entonces, yo creo que, bueno, en Chile han ocurrido muchas catástrofes, en Atacama evidentemente también. ¿Tú consideras que estos eventos han generado algún tipo de conciencia por, no sé, en lo social, por ejemplo? ¿Por qué te lo digo? Te decía, hemos pasado por aluviones.
yo recuerdo y me marcó mucho el aluvión del 2015, porque yo vivía en una zona en donde tuve que irme de mi casa como por 2 meses. Entonces, ahora también está este tema, ¿cierto? Con los miedos, principalmente que se dan en la costa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú crees que la gente toma conciencia con estos hechos? Yo creo que lo que sucede es que hay una conciencia temporal, ¿ya? Mm. Lamentablemente la sociedad chilena eh, olvida muy rápido, ¿ya? A pesar del tamaño del que la catástrofe pueda tener, olvidamos muy rápido. Entonces tenemos una conciencia temporal que dura un par de años y luego viene un periodo de amnesia, ¿ya? Y eso ha pasado, digamos, eso yo lo he visto, porque a mí también me tocaron vivir los dos aluviones. eh, entonces, claro, antes de los aluviones, nadie hablaba de aluviones, a pesar Ujú. de que el año 97 había habido algo. Antes de eso, no sé, en 1987 había habido otro, y así hacia atrás. Entonces, a pesar de que teníamos el registro, bueno, nadie hablaba de aluviones. Llegó el Mm. 2015 y nos demostró que, bueno, estos eventos geológicos, o sea, nos demostró una vez más que los eventos geológicos son recurrentes en el tiempo. Entonces, claro, ya luego, el 2015, todo el mundo estaba hablando de lo que era el aluvión, y llega el del 2017, nos encontró mejor parado, entre comillas, causó menos daño, es cierto, pero luego pasa que eh, el 2020, a principios de este año, viene otro aluvión que efectivamente no afectó a toda la región, pero sí hubo algunas cosas en Chañaral donde nuevamente se vieron algunos efectos de esto. Entonces, como te decía, es algo, eh, tomamos una conciencia un poco temporal y luego nos olvidamos. Lo mismo para los terremotos, que es algo bueno, que el terremoto del 1 de septiembre nos recordó que vivíamos en una zona sísmica, a pesar que tiene que ser algo que siempre está en la palestra, ¿ya? Que siempre tiene que estar recordado, casi a diario, digamos, ¿ya? Y claro, pasaron los aluviones, y nos olvidamos de los terremotos. Entonces, como que vamos seleccionando el desastre natural, y basado en eso, como que la sociedad se organiza y digamos, y toma conciencia, ¿ya? Ahora la gente como que anda medio asustada por el terremoto, pero muchas personas tampoco consideran que el terremoto, el que se espera, no solamente va a ser un movimiento del suelo, digamos, no va a ser un movimiento sísmico, sino que viene amarrado de un tsunami, que es lo más probable que sea un tsunami de importancia, digamos, de sobre 2 metros. Entonces, ahí ya debiese la gente empezar nuevamente a tomar conciencia de dónde vive, ¿ya? Vivo en una zona segura, vivo lejos del mar o vivo cerca, cuáles son mis vías de escape, estoy al lado de una quebrada, qué pasa si llueve, qué pasa si tiembla, que hay un terremoto, se corta la luz, tengo que ir a buscar a mi hijo, cómo lo hago. Entonces hay todo un tema de educación de por medio de que creo que nadie le ha tomado el peso en realidad. Eh, y ojalá que, digamos, en un país que constantemente tiene desastres naturales o, se llama, o fenómenos naturales catastróficos, que en realidad debiese ser el nombre correcto, no desastres naturales, porque no son desastres para la naturaleza, son catástrofes, o sea, son eventos naturales, digamos, con consecuencias catastróficas, pero es porque nosotros elegimos vivir donde vivimos, ¿ya? Entonces, claro, la conciencia está, pero dura muy poco, y ojalá que hubiese más educación y más simulacros para siempre tener los distintos temas en la retina, digamos. Sí, genial. Y aportando un poco ahí a la conciencia, ¿cierto? Diego Andrés Godoy desde Facebook dice, para contribuir a la discusión, hay geólogos que se especializan en hidrogeología y que están apoyando la causa del saqueo de aguas en zonas como Petorca, en el norte, con los salares y apoyando a comunidades indígenas, por ejemplo, dice él. Es cierto, es cierto. Claro, la geología es muy amplia, entonces tenemos todo el planeta para experimentar. Es nuestra sala, nuestro laboratorio es la naturaleza. Y la hidrogeología también, al igual que
el estigma que tenemos siempre se dedicó, digamos, como para buscar agua para las mineras, para los procesos mineros. Con esta nueva conciencia que ha venido en los últimos años, en la última década, obviamente que hay profesionales que se están dedicando, digamos, a proteger, digamos, a evitar el saqueo que producen las mineras, digamos, ¿ya? Entonces, claro, este es todo un tema y conozco gente que está en Petorca, un egresado titulado de la Universidad de Atacama que está allá y está defendiendo, e incluso ha sido invitado a las comisiones del Senado y cosas así. Qué bueno, bien, bien. Yo creo que al final los que tienen conciencia, ¿cierto? De que lo que estudiaron de alguna manera puede ser un aporte a lo social, creo que es muy rescatable. Eso es muy bueno. De hecho, a mí me llama mucho la atención los libros que has sacado, ¿cierto? Porque lo conversamos antes, cuando nos contactamos, ¿cierto? Y tú me decías, mis libros van a ser quizás consultados como fuentes, ¿cierto? Para otros tipos de investigaciones. Y muchas veces los recursos se mueven, ¿cierto?, desde lo que es lo familiar, más que quizás proyectos, porque uno a veces ve que, claro, como los proyectos por lo general son concursables y no todos, ¿cierto?, adjudican porque es un concurso, tú has tenido, ¿cierto?, esa importancia en lo social de decir, bueno, yo encuentro que esto es un buen material, ¿cierto? Hay que rescatarlo y veo la forma como de colocarlo, ¿cierto? Al servicio de la comunidad. Y con lo que señalaba, ¿cierto? Por lo que ocurre en Petorca, igual es súper admirable, yo creo que esa es la palabra, es súper admirable, ¿cierto? Ver que distintos profesionales desde su ámbito, desde su competencia, van aportando y van siendo, ¿cierto?, una suma de valor a todos. Y por eso también te tenemos acá y por eso podemos aprender y por eso podemos, ¿cierto?, ver esos rescates geológicos. Me tocó revisar también la guía, que ya la vamos a ver en un minuto más, la guía también costera, y uno también se va imaginando, por ejemplo, ustedes en imágenes van mostrando cómo el oleaje va cambiando, ¿cierto?, las orillas de las costas, etcétera, etcétera, y uno también aprende, y yo creo que eso es súper rescatable. Mira, ¿te parece, Miguel, si nos vamos a un pequeño comercial y seguimos hablando acerca de lo que fueron, ¿cierto?, los libros que escribiste ¿cierto?, de los que ya mencionamos, del terremoto que destruyó Atacama, ¿cierto?, Atacama sísmica, y también de lo que fue la guía geoturística y cómo nació eso? ¿Ya? ¿Parece? Por supuesto. Vamos y Genial. volvemos. Vamos y volvemos. Eso. Gracias. Nos vamos y volvemos.
Insta. Bien, estamos de vuelta entonces. No sé, Marcos, si existen algunas dudas o comentarios, si no pasamos a la siguiente pregunta. Acá mira gente de Facebook comentando, dice saludos, gracias por la transmisión, etiquetando a muchas personas, bien, escuchando acá y viendo, y dice bien, make Stain, make Stain, ¿está bien Mark dicho? Stein. Es que es como Sí. tu Es alter mi ego, apodo. tu alter ego. Mi alter ego, exacto. Claro, ahí está, sí, dice excelente. Sí. Excelente. Ahí son los Bien. comentarios en este momento en Facebook, ahí están apareciendo más, dice, desde el punto de vista de las investigaciones que has realizado, ¿cuáles son las zonas más complejas ante los desastres que constantemente están afectando, como aluviones, tsunamis, terremotos en Atacama? Y a raíz de lo mismo, ¿ha existido algún a ver, que ahí abrí el mensaje? Ahí A está. ver, Y a raíz de lo mismo, acercamiento. ¿ha existido algún acercamiento del tipo preventivo por parte de entidades de gobierno contigo para establecer zonas de riesgo y planes de respuesta más elaborados a los que existen? Pregunta ahí Drill Cab. Buena pregunta. Mira, una pregunta bastante larga de responder probablemente. Ujú. Desde la primera, digamos, cuáles son las zonas más complejas. Tenemos que pensar en cuáles son los tipos de desastres que ocurren en Atacama, entonces tampoco digamos que es tanto, de terremotos y aluviones, que son lo que ya conocemos y lo que nos ha afectado, digamos. Puede que haya, ¿no?, otros a futuro, no lo sabemos, pero hasta el momento esos serían los dos grandes desastres, digamos, las grandes catástrofes que nos podrían afectar. Y dentro de eso, ¿cuáles son las zonas? Obviamente que todo lo que es la parte costera, eh, principalmente relacionado a un tsunami que podría gatillarse a partir de un terremoto, y obviamente todo lo que es las quebradas, ¿ya? Las quebradas de Paipote o la intersección con el Valle de Copiapó, las partes altas del valle. Recordemos que en el año 97, si bien hubieron aluviones, estos vinieron desde las quebradas de los cerros circundantes, ¿ya? A diferencia de lo que pasó el 2015. Entonces, Claro. el 97 se aprendió y se construyeron piscinas decantadoras, ¿ya? Entonces, eso como más o menos la primera pregunta. Y la segunda, conmigo no, yo no soy un especialista, yo solamente me dedico a escribir, mi norte va para otra parte, pero sí creo o sí sé que hay entidades gubernamentales que tienen que tomar esta posta, ¿ya? Yo solamente entrego antecedentes, pongo antecedentes a disposición. He tenido acercamientos con la UNEMI, fui a dar unas charlas hace, no sé, el año pasado o el antepasado, y ellos son los que, digamos, tienen que tomar esta posta, digamos, ¿ya? Ellos son los encargados, no sé, bienes nacionales con el tema de las costas, El MOP. la UNEMI con el tema de los simulacros, las alertas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si quieren contar conmigo, bienvenido, yo no tengo problema en compartir con ellos, pero sí, yo no soy el responsable, ni tampoco me creo una autoridad, yo no tengo formación más allá de mi licenciatura de geólogo, pero no soy un doctor en algo, entonces hay profesionales mucho más idóneos, lejos que yo. Bien, muchas gracias, Miguel, por esa respuesta, muy desde la sinceridad también y desde lo que reconoces tus alcances también, está bien. Sabes que cuando me dejaste el material y me puse a revisar un poco las imágenes, sobre todo asociado a lo que son los libros del terremoto, ¿cierto? Los sismos en Atacama, no pude evitar de alguna manera sentirme incomodada por algunas fotos donde salían pequeñitos, yo soy Sí, madre, ¿cierto? Tengo dos chiquititos, sí, y claro, uno de los terremotos en 1922 tocó de noche, en donde muchos pequeñitos, ¿cierto?, murieron junto a sus madres. Entonces, un poco con todo ese tema, ¿cierto?, de tus libros asociados a los sismos, ¿nos podrías contar cómo nace la idea de escribir acerca de esto y qué mitos derribaste con estos libros?
Mira, la idea, como les comentaba en un principio, aparece desde esta mezcla entre la geología y la historia local. Me gusta mucho la historia de Copiapó. Eh, Creo que mezclar las dos cosas para mí es satisfactorio, es súper placentero y es un hobby digamos que lo desarrollo casi a diario, ¿ya? Eh, así que por ese lado, súper bien. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Se me olvidó. ¿Qué mitos Ah, derribas? los mitos, ya, sí, perdón. Mira, no, yo no derribé ningún mito en realidad, porque las investigaciones ya estaban hechas. ¿Qué pasa? Que el terremoto del 22 siempre ha estado rodeado de un velo de misterio, ¿ya? Ya. Hay muchas cosas que se dicen, especialmente en las redes sociales, y mucho como conocimiento, o más bien desconocimiento general Mm. de lo que de verdad sucedió. Entonces, hay personas que afirman, por ejemplo, o sea, lo más burdo para mí, afirman que fue más grande que el terremoto de Valdivia, ¿ya? Recordemos que el terremoto de Valdivia tuvo una magnitud de 9.5, mientras que el de 1922, 8.5, que si bien parece ser una diferencia mínima de 1, los terremotos no se miden en una escala lineal, entonces hay mucha diferencia entre los dos terremotos. Pero ¿qué es lo que dice la gente? Que periódicamente cada 10 de noviembre aparecen que dicen que fue más fuerte o más grande que el de Valdivia, y que incluso tuvo una magnitud de 10. En realidad la gente dice, mira, tuvo grado 10. Entonces ahí hay varios errores al mencionar eso. Y en realidad hay una confusión, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando se midió, cuando ocurrió el terremoto, la estación sismológica de Copiapó no pudo registrarlo porque se volcó, ¿ya? Mientras que la de Santiago, si bien no se volcó, era una máquina antigua, digamos, más bien dicho, antigua para nosotros, para nosotros estaría obsoleta, pero era tan rudimentaria o tan simple que no tenía amortiguadores. Entonces las agujas que Ah, tenía que registrarlo en papel, lo perforó. Lo mismo sucedió en otras partes del mundo, incluso, no solamente acá en Sudamérica, sino que en otras partes del mundo también se mm, arruinaron los papeles. En ese tiempo no tenía amortiguación. ya. Eh, entonces no quedó un registro inmediato y fehaciente de qué magnitud había tenido. Pero hay una herramienta que se usa también en sismología, que es la escala Mercalli, ¿ya? Que probablemente todo el mundo lo ha escuchado, que es lo primero que aparece luego de un sismo, se menciona la escala Mercalli, ¿ya? Y Mm, la escala Mercalli no mide magnitud, ¿ya? Indica la intensidad, es decir, los daños que provocó el sismo, cómo lo percibimos los seres humanos y qué daños produce la infraestructura. Ya no tiene nada que ver con energía mm, ni con la magnitud. Sucede que para el terremoto de 1922 ni siquiera se usaba Mercalli, había otra escala mm, que que todavía existe, se llama Rossi-Forel. Y la escala de Rossi-Forel tenía un máximo de 10, ¿ya? Un ujú. máximo de 10, pero en números romanos, ¿ya? La escala de Mercalli se mide en números romanos. Pero este es el homólogo, es como la versión previa de Mercalli. Entonces Rossi Forel llega hasta 10 y obviamente que fue 10 en intensidad, ¿ya? Pero pero que era el máximo. Si tú la pones hoy en día a Mm, competir con la escala de Mercalli, que llega hasta 12, claro, en Copiapó, entre comillas, fue entre grado 9 a 10, claro, y en Vallenar fue 12, llegó a 12. Eh, entonces, claro, cuando tú dices 10 y no tienes el conocimiento que hay una diferencia entre lo que es mm, magnitud e intensidad, tú vas a asignarle que ese terremoto tuvo una magnitud 10. Pero en realidad fue la claro. intensidad, los daños que provocó. Y la magnitud totalmente distinta. Entonces, claro, ese es un gran mito que periódicamente o que cada año cuando se recuerda el terremoto aparecen Claro. en los distintos grupos, en las redes sociales, la gente tiende a decir eso, igual que fue tan fuerte que no sé, porque que fue grado 10 y que no quedó registro. Mm, Sí quedó registro. En mm, otras partes del mundo están los registros sismográficos, mm, están los datos, y son datos que se han usado
ahora último, para poder redefinir, por ejemplo, el tema del epicentro, que también es otro mito que se tiene, no más bien mito, es algo que ni siquiera nosotros aún tenemos la certeza de dónde se ubicó. Las investigaciones, las más primitivas o las más antiguas, indican que el terremoto tuvo un epicentro en la cordillera de Vallenar. Y eso no se condice con la producción, por ejemplo, de un tsunami o el tsunami que tuvo este terremoto. Claro. Y las nuevas investigaciones han indicado que en realidad el epicentro está mucho más cerca de la costa, donde debiese estar. Y Claro. hoy en día lo más aceptado que está cerca de 40 kilómetros al sur de Vallenar. Y eso sí se condice con lo que es, Los la efectos. ocurrencia del gatillante del tsunami. Entonces, y así hay hartas cosas que podemos seguir, ¿cómo se llama? Aclarando, digamos. Hay cosas entretenidas como lo de la predicción del Padre Negro, o que fue predicho por otras personas. Así hay varios mitos que se encontraron algunas osamentas extrañas. Hay hartas cosas que yo relato en el terremoto que destruyó Atacama, que a mí me parecieron curiosas y que las destaco justamente por eso, pero algunas son mitos, otras son malas informaciones, otras son incertezas. Entonces es entretenido desde ese punto de vista. Sí, bien. Mira, contarle un poco a la gente que nos está escuchando, porque pueden ser de muchas regiones, que tú has contribuido bastante a lo que es, si buscan Revista Tierra Culta, o buscan Revista Tierra Culta, ¿cierto, Miguel Cáceres? Van a encontrar mucha información que tú has ido aportando también desde la mirada científica o desde quizás, ¿cierto?, las historias que tú fuiste viendo de pequeñito, ¿cierto?, que vivenciaste, porque más de alguna yo creo que fue muy de cerca, y ahí también hay información bastante certera, obviamente, de las cosas que tú vas contando, ¿cierto?, de distintas cosas, que yo he visto en temas geológicos, la pirámide de sal, la casa de sal, ¿cierto?, una avioneta por allí que se cayó, y cuando empecé a buscar tus links me daba cuenta que había leído muchas cosas en Revista Tierra Culta que las habías escrito tú, y entre eso también, ¿cierto?, asociado al terremoto. Pero hay gente que no tiene idea de quién es el Padre Negro. Si nos puedes contar rápidamente, porque como lo mencionaste... Yo no soy un experto del Padre Negro, pero sí fue un religioso que llegó a Atacama a principios de la década de 1920 y bueno, se le atribuían prácticamente poderes sobrenaturales o más bien poderes divinos, como parte del catolicismo, poderes divinos. Entonces él tenía las propiedades, la gente decía, y muchos dicen, lo afirman, pero abrazo partido, de que tenía algunas cualidades, algunas propiedades, digamos, que prácticamente milagrosas y muy extrañas, como por ejemplo el desplazarse de un punto al otro como teletransporte, ¿cierto? Teletransporte, exacto, esa es la palabra que estaba buscando. Te teletransporta de un lugar a otro. Hay gente que, no sé, que lo vio salir de Copiapó, o ellos salieron de Copiapó y luego lo vieron en Caldera, etcétera, etcétera. Pero dentro, bueno, y también dijo, por ejemplo, lo que Copiapó se va a hundir. Eso tampoco no es tan cierto, porque yo encontré el origen, digamos, de ese mito que se remonta a 1796. Ahí ya se hablaba que Copiapó se iba a hundir en un pantano producto de un terremoto. Obviamente que en ese tiempo había mucha más agua. Pero el Padre Negro ha sido una figura que ha estado rodeada, digamos, por este halo de milagro. Y entre estas profecías, se dice que él, ¿cómo se llama? Predijo, digamos, que iba a ocurrir el terremoto de 1922, ¿ya? Es divertido porque había una pugna a principios de siglo entre lo que es el Partido Radical y todo lo que es la Iglesia. Entonces, hubo una instancia, digamos, donde se burlaron, digamos, de ya ni me acuerdo cómo se llama, en una procesión, se burlaron del Padre Negro, digamos, de todos los filigreses, y él en una misa menciona, digamos, que algo terrible va a ocurrir y que van a terminar arrodillados arrepintiéndose. Y claro, el día 7 de noviembre, si no me falla de memoria,
ocurre un pequeño sismo, un sismo probablemente muy similar, de magnitud 7, probablemente muy similar al que ocurrió el 1 de septiembre, y luego al otro día la prensa, digamos, lo hizo Pedro, entre comillas, por decirlo de alguna forma peyorativa, burlándose nuevamente de él, que bueno, no era tan, predijiste algo y no nos hizo nada. Y claro, el 11 el 10 del mismo mes, a las 10 para las 12 de la noche, se produce el principal evento, el gran terremoto, y ahí, claro, la gente dijo, yo lo escuché, yo estuve en la misa donde dijo que esto iba a ocurrir, y fue tanto así que le hicieron entrevistas en distintos periódicos, o al menos aparecieron en varios periódicos, en donde él habla, digamos, algunas con mucha fantasía probablemente, pero causó interés a nivel nacional de que un cura, digamos, de origen colombiano, todo esto, y de piel, de tez morena, digamos, de raza negra, hubiese predicho el terremoto. Por eso, por eso es tan conocido acá, y también sus profecías todavía son muy relevantes. Exacto, sí. Y por eso, ¿cierto? Se le dice Padre Negro, claro. Por eso es tan conocido acá en la zona. Incluso hay un colegio, ¿cierto? En la Caldera con su nombre. Y con ese... capilla misma que construyó en Caldera. ¿Cómo? La capilla misma que construyó en Caldera. Exacto, exactamente. Bien. Eso no estaba en pauta, pero como lo sacaste y no todos lo saben. ¿Verdad? Bien, súper bien, estás mostrando todo, excelente, claro, claro. Sí, oye, mira, y ya, hoy nos queda tan poquito para cerrar, me da esta pena, pero ¿Ah? No, dale, ¿Cómo? dale, si no, yo no he dicho nada, dale nomás. Ah, ya, tranqui. Decía lo último, igual que hiciste, fue ahora en el 2018, hace muy poquito, que colaboraste, ¿cierto? En la guía geoturística de manejo de la Isla Grande con Manuel Nicole Maldonado, Izquierdo, Enrique Bernardes, ¿cierto? En donde los cerros, ¿cierto? Las rocas de la Isla Grande otorgaron información que abarca aproximadamente 350 millones de años. ¿Nos puedes contar acerca de esto mientras, ¿cierto? Se van mostrando las imágenes de esta guía. Sí, mira, hay que comenzar con la premisa de que la región de Atacama es privilegiada en términos geológicos porque tenemos bueno, prácticamente todo, no tenemos vegetación, no tenemos mucha cobertura vegetal, prácticamente nula. Entonces, las cosas están muy bien expuestas y eso es súper importante para el momento de hacer geología. Y qué mejor que cuando la geología se combina con bonitos paisajes, ¿ya? Y eso más o menos, eso puede ser explotado mediante el geoturismo, ¿ya? Y es explotado hoy en día en Atacama de cierta manera. Pero más allá de eso, para nosotros los geólogos hay ciertos lugares que son de importancia porque permiten el estudio y remontarnos al pasado y seguir investigando el pasado, seguir revelando el pasado. Y con eso en mente, bueno, este proyecto nace de la tesis de Nicole. Ella comienza su tesis, hace su tesis en este tema y luego Manuel Abad y Tatiana y Nicole misma surge la idea de publicarlo, de hacerlo libro, y ahí me invitan a mí y al profesor Enrique Bernardes. A todo el grupo le mando un gran saludo. Y nace esta instancia y lo empezamos a escribir, obviamente, y tratando de hacerlo lo menos complejo posible, porque generalmente el geólogo suele no hacerse explicar fácilmente, usa palabras rebuscadas para decir un color y muy rebuscado, pero se trató de hacerlo lo más simple posible con el objetivo de que fuera masivo, de que la gente lo leyera, se diera cuenta y que fuese una consulta personal, que la persona agarre el libro, vaya a terreno
y ella misma pueda entender el proceso geológico que formó ese paisaje o esa característica que nosotros creemos que es relevante. Entonces es un libro de consulta y en donde identificamos, no recuerdo bien el número exacto, pero más de 10 sitios a lo largo de todo lo que es la Isla Grande, y nos centramos justamente en la Isla Grande porque creemos que, o tenemos la convicción de que es una zona súper interesante geológicamente, a pesar que se ve un poco monótona, en realidad es bastante rica y tiene una historia que se remonta a más de 300 millones de años. Podemos ver lo que es, digamos, desde lo que se llama el periodo pérmico, que es los 300 millones de años en adelante, ¿ya? Y lo que más se destaca son los últimos millones de años, los últimos 10, 15 millones de años, que es lo que se denomina el Mioceno medio, donde, claro, donde cambian todas las condiciones y se instaura, se instaura el mar, ¿ya? Se instauran las condiciones marinas y ahí hay una fauna bien diversa, hay una gran biodiversidad en toda esa zona y que en parte quedó muy bien representada en lo que es el parque paleontológico. Entonces, por esa razón se elige esa zona, además para aprovechar esta sinergia que significa estas áreas de manejo. Entonces, la ruta es súper simple, es accesible en un vehículo cualquiera, los puntos están escogidos de forma de que no haya que caminar grandes distancias, puedan ser alcanzados rápidamente, y la guía está desarrollada con muchas láminas ejemplificadoras para facilitar la comprensión de cada punto. Oye, genial, hay comentario. Dice Oli Figueroa, dice: Miguel, eres un tremendo aporte desde el punto de vista de la geología de la región. Es necesario crear la conciencia necesaria para que todos tengan algo de preparación para lo que pueda ocurrir, y estas son las mejores instancias para hacerlo. Muy orgullosa como siempre. Bueno, saludo a mi señora. Bien, bien. Genial. Bien, ahí, haciendo barras, súper bien. Sabes que es impresionante porque uno puede ver también el aporte que has hecho junto también a tus compañeros en distintas instancias y de manera, ¿cierto?, individual, con todos los libros, con todo lo que has hecho. Yo miraba y, por ejemplo, en la guía hay, ¿cuánto? Hay 12 puntos. Hay 12 puntos, ¿cierto?, importantes geológicos, todos muy cercanos, ¿cierto?, a lo que es la Comuna Caldera, entre ese punto de lo que es Bahía Inglesa hasta más o menos, ¿cierto?, Hasta la Puerto Viejo. hasta la isla, exactamente. Ya hace poco recorrí esas zonas igual, tuve el placer de estar allí con un oriundo que también maneja bastante del tema y visitando distintas como lugares geológicos bien importantes, y en realidad estar ahí en el lugar y ver, ¿cierto? Es porque las deformaciones, ¿cierto? Y los estratos están muy marcados. A mí eso me llama mucho la atención. Claro, Están está muy bien preservado. Sí, es un lugar donde está todo expresado bastante claro, donde se puede estudiar fácilmente todo lo que es la geología. Pero, exacto. y eso que la guía, esta es una primera parte, o sea, tenemos planificado sacar una ampliación en algún momento, cuando pase todo esto, porque nos tuvimos que dejar puntos afuera. Hay puntos, por ejemplo, las pirámides no están incluidas, o la Casa de Sal tampoco está incluido, y así hay un montón de otros sitios cercanos, como, no sé, el sector de Angostura, que podrían ser incorporados, y de hecho nos ganamos un FIC justamente para hacer eso, para hacer una ruta geológica o geoturística, o geopatrimonial, como quieran llamarlo, desde lo que es la desembocadura del río Copiapó hasta la cordillera. ¿Ya? Ese proyecto, lamentablemente, por temas de contingencia, ha sido paralizado, pero tenemos una serie de alumnos de la Universidad de Atacama trabajando en eso, con un grupo también de profesores, entre los cuales está Tatiana, Manuel, Filip, y unos cuantos más, que estamos abocados, digamos, a seguir sacándole provecho a esto. Y nosotros, esta es una herramienta para que otros la usen. Nosotros no buscamos
competir con operadores turísticos, no queremos competir con nadie. Nosotros solamente queremos entregar más herramientas para que, aquel que las use pueda contar un relato más certero, más fehaciente, con bases técnicas y no por lo que le contó la abuelita o la señora Juanita de Carrizal Bajo. Yo creo que por ahí va el aporte. Yo creo que hemos sido muy reticentes, o la comunidad en general, la comunidad de los operadores turísticos es un poco cerrada, encuentro yo, y creen que nosotros somos una amenaza. En algunos momentos no nos prestaron apoyo, pero esto es una herramienta para ellos y para toda la comunidad en realidad. Seguir educándonos. O sea, somos un país que tenemos desastres naturales y no lo entendemos. Entonces, qué mejor que seguir educándonos mediante este tipo de iniciativas. Y si le podemos dar valor agregado a lo que hacen los operadores turísticos, y que se comience a hacer geoturismo en serio, no solo ir a sacarle fotos a una lagunita en la cordillera, de verdad que no sepamos a ciencia cierta, pero sí por lo menos tener una base, un barniz serio, contundente de lo que se trata las cosas que estamos viendo. Al final de todo, el turismo no solamente puede ser ir a sacarle foto a un lindo paisaje o una selfie con un flamenco de fondo, sino que tiene que ser algo más de peso, creo yo, más sustancioso. Sí, más consistente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. De hecho, sabes que igual, bueno, Conexión Atacama es la empresa, ¿cierto?, que auspicia este espacio, y en su momento también, a mí cuando chica incluso me contaron y me decían que en Puerto Viejo había caído un meteorito. Entonces fue lo primero que le pregunté al geólogo que nos daba las visitas: oye, ¿eso es cierto? ¿Ocurre así? Y no, ahí él explicó de manera técnica, ¿cierto?, que jamás ahí hubo un meteorito. Entonces creo que también, como dices tú, la geología, el geólogo aporta desde esa mirada al conocimiento, ¿cierto?, a una población mucho más empoderada también, y que pone en valor lo que está mirando. Y yo creo que eso es súper importante. Claro, y ¿cómo se llama? Y lo que dices tú del meteorito, claro, por décadas ha sido un mito. Yo recuerdo cuando era un poco más pequeño, un poco más joven, un poquito nomás, que había un letrero en Puerto Viejo donde salía justamente indicado, aquí decía, aquí meteorito. A Puerto Viejo era un letrero blanco con negro, nunca le saqué foto lamentablemente, pero decía meteorito. Y claro, y la gente sigue repitiendo el discurso de que el meteorito, pero en realidad no es un meteorito, es una forma erosiva que se puede generar en cualquier parte, digamos. Exacto, falso, totalmente falso, ahí no hay un meteorito. Oye, nos faltó tiempo. Agradezco montones el que nos hayas compartido un poco de tus conocimientos, un poco de tu experiencia, un poco de lo que has hecho. Agradezco todo lo que has hecho a lo largo, ¿cierto?, de tus estudios. En general, agradezco mucho estos espacios porque también aprendo demasiado, así es que te dejo invitado también a un próximo capítulo. También dejo invitada a toda la comunidad que nos está viendo a revisar todo lo que él ha publicado en Revista Tierra Culta principalmente, porque aún no tienes algún perfil. Yo creo que en algún minuto vas a tener que hacer un perfil con todos tus aportes, con todas tus cosas. Sí, me han dicho, pero que mis aportes son por gotera. Y bueno, saludar a la gente de Tierra Culta, a Víctor, a David, que han sido un apoyo muy, muy bueno, muy importante para mí, para mis obras, y ellos han abierto una ventana, digamos, para todo lo que es local. Y eso es súper importante, y que sea aprovechado por más personas, ¿ya? Que siga creciendo el proyecto. Eso sí, así que un saludo cariñoso a ellos, a todos tus amigos, ¿cierto?, geólogos, a quienes han trabajado contigo. Saludos a los estudiantes también de geología, que deben estar orgullosos, ¿cierto?, de que tú estés acá, el profe que les ha hecho clases, quizá en más de alguna instancia. Así que nada, agradecer a todos los que estuvieron conectados. Sigan también mis redes sociales, Claudia Trigos Blog, ¿cierto?, en Instagram principalmente, es donde me manejo. Dentro de lo que me da el tiempo, publico cosas del programa o para emprendimientos, tips, ¿cierto?, de dónde buscar información para apalancar recursos, etcétera, etcétera. Así es que eso, muy agradecida, Miguel. Saludos ahí a tu familia y gracias, Marcos, por habernos acompañado en esta tarde. Estuve haciendo lo que pude nomás, la verdad que metí algunas músicas medio fuertes, pero salió lindo. Ya, lo último, que si alguien quiere adquirir los libros que se han comentado, pueden comunicarse con la gente de Tierra Culta y también con la librería que leo, ahí también están.
Eso, excelente, súper buen dato. Entonces lo dejamos invitado, ¿cierto?, a Librería que Leo, y también a seguir a Tierra Culta, consultarle a ellos por tus libros, porque están súper buenos, muy buen material. Yo algo alcancé a ver, ¿cierto?, de sus páginas internas y realmente mucho material. Así es que eso, a seguir aprendiendo a poner en valor lo que, ¿cierto?, nos rodea. Un abrazo cariñoso, Miguel, saluda a todos Tranquilo, y bien. gracias, Marco. Marco, muchas gracias. Gracias a Próximo ustedes, nos capítulo. vemos. Chao. Chao. Chao, chao.